Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El tema que nos correspondió es el marco normativo para las entidades de gobierno y nuestro grupo está conformado por Karen Castiblanco, Gisela Basabe, Tatiana Forigua, Heidi Jerez, Tatiana Guzmán y quien les habla, Lina María López. Bueno, el subtema que me correspondió es el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las entidades de gobierno. Bueno, su última modificación fue hace 11 meses y esta es la versión con la que vamos a trabajar el día de hoy. Su actualización se dio según lo dispuesto en la resolución 167 del año 2020. El marco conceptual establece los conceptos que se deben observar para preparar y presentar la información financiera de las entidades de gobierno. Adicional a esto, constituye las bases para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador. Bueno, ya definimos el marco conceptual, ahora vamos a hablar de la caracterización de las entidades de gobierno, que está compuesto por tres aspectos importantes. El primero es que las entidades de gobierno tienen como objetivo fundamental la definición, observancia y ejecución de las políticas contables que buscan el bienestar de la sociedad. El segundo es con independencia de que las entidades de gobierno tengan o no tengan persona jurídica. Las actividades de producción y distribución de bienes o servicios se desarrollan para que generalmente sean de forma gratuita o con precios de no mercado. Y la tercera y última es que de acuerdo con la organización administrativa, las entidades de gobierno pueden hacer parte del nivel nacional o del nivel territorial. Ahora vamos a hablar de los usuarios de la información financiera de propósito general. Dentro de estos usuarios encontramos la comunidad y la ciudadanía, los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social, los organismos de control externo y la Contaduría General de la Nación. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos de la información financiera. Lo primero es que la información financiera sea útil para satisfacer las necesidades de cada usuario. La segunda es la rendición de cuentas, pues que tiene como objetivo que la información sirva para los gestores públicos. La tercera es la toma de decisiones, que pretende que la información financiera sirva para la gestión financiera pública. Y el cuarto es sobre el control, que pretende que la información sirva para el ejercicio de control en dos niveles, que es el nivel interno y el nivel externo. El nivel interno, perdón, tiene que ver con todo el sistema de control que se lleva como dentro de la entidad. Y en el nivel externo es en diferentes instancias, como lo es en la ciudadanía, en las corporaciones públicas, en el Ministerio Público y bueno, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar de las características cualitativas de la información financiera. Estas características son los atributos que se deben tener en cuenta para que la información sea útil a cada usuario. Encontramos dos tipos de características, que son las características fundamentales y las características de mejora. Las características fundamentales están compuestas por la relevancia y la representación fiel. La relevancia es donde se presenta la información financiera más relevante, que es capaz de influir en las decisiones que van a tomar cada uno de sus usuarios. La representación fiel es donde se representa la información financiera de manera fiel y donde se describen los fenómenos de manera completa, neutral y libre de errores significativos. Encontramos las características de mejora. Está la verificabilidad, que es la representación fiel y está de manera directa o de manera indirecta. La manera directa es la observación, los arqueos, los conteos, entre otros. Y la manera indirecta son donde existen variables y diferentes cálculos. También está la oportuna. Esta información se presenta en el tiempo correcto. También es oportuna para la toma de decisiones y la información es histórica y futura. También encontramos la comprensible,
que es la información clasificada y caracterizada y se presenta de manera clara y concisa. Y por último, encontramos la comparable, que es donde se ve la similitud que hay entre la una y la otra y puede ser de manera vertical o horizontal. Bueno, ahora continuamos con los principios de contabilidad pública. Los principios de contabilidad pública son pautas básicas o macro reglas que orientan el proceso contable, permitiendo que la información financiera sea relevante y se presente fielmente los hechos económicos. Dentro de los principios de contabilidad pública encontramos 7 principios, los cuales son entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable. Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros. Los elementos que constituyen los estados financieros son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Los activos son todos los recursos controlables de la entidad y que generan beneficios económicos futuros. Los pasivos son todas las obligaciones presentes que tiene la empresa y son de origen legal. El patrimonio es el total entre el activo menos el pasivo. Los ingresos son los incrementos en el potencial del servicio o en los beneficios económicos producidos. Los gastos son los decrementos en el potencial de servicios o en los beneficios económicos producidos. Y los costos es los decrementos en el potencial de servicios o en los beneficios económicos. El reconocimiento en los elementos de los estados financieros. Los activos se reconocen como recursos controlados por la entidad. Como ya lo mencioné, resultan de eventos pasados. El reconocimiento de los pasivos también son obligaciones presentes de origen legal. El reconocimiento de los ingresos, pues es como ya lo había mencionado, son incrementos en el potencial de servicios o en los beneficios económicos futuros. Asimismo, el reconocimiento de los gastos y los costos que se reconocen en los decrementos en el potencial de servicios y en los beneficios económicos y futuros. La medición de los elementos de los estados financieros. Usa 3 aspectos importantes que son los valores de entrada y salida, mediciones observables y no observables y medición específica y no específica. La base de la medición de los activos son los costos reexpresados, costos amortizados, costo de reposición, valor de mercado, valor presente y valor neto de realización. Asimismo están los costos de base para los pasivos, que son los costos reexpresados, costo amortizado, costo de cumplimiento, valor de mercado y valor presente. Para terminar, vamos a hablar de la presentación de la información financiera. Se presenta en un conjunto completo de estados financieros en los que encontramos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Cuando hablamos de presentación, nos referimos a selección, ubicación y organización de la información financiera. Estos 3 aspectos cumplen una función muy importante porque tienen que cumplir el esquema de los estados financieros para generar una información clara y concisa a los usuarios. Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. Estas contienen criterios técnicos que deben observarse por parte de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. La actualización de estas normas se realiza de forma semestral. Aquí encontraremos las últimas versiones de las normas actualizadas según lo dispuesto en la resolución 219 del 2020. Encontramos 5 versiones. Encontramos la del 2014.05, 2014.04, la 2014.03, la 2014.0. Aquí se reconocen como inversiones y administración, liquidez de los recursos financieros son colocados en instrumentos de deuda
con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las facturas de precio o de flujos contractuales. Las inversiones de la administración, la liquidez, se clasifican atendiendo el modelo de negocio. Cada una de estas normas, como lo habíamos dicho anteriormente, son para el reconocimiento de la medición, la revelación de la presentación de los hechos económicos y cada una habla de lo mismo, por decirlo así, pero se van actualizando a medida que pasa el tiempo. Estas normas son incorporadas al régimen de contabilidad pública con las siglas RCP mediante la resolución 414 del 2014. Guías de aplicación. Las guías de aplicación son incorporadas por el régimen de contabilidad pública conocido como RCP. ¿Qué son las guías de aplicación? Primero, son documentos que no tienen carácter vinculante y que ejemplifican por medio de casos a la aplicación de los criterios establecidos. Segundo, las normas para el reconocimiento, medición, relevación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno. Tercero, en consecuencia, las entidades no están obligadas a aplicar las guías. Sin embargo, podrán tomar como referencia para ejercer juicios profesionales en circunstancias similares a las expuestas en las siguientes. Existen 3 guías. Primera, transferencias no monetarias, de la versión 1 del 10 del 03 del 2020. Versión 2, inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda. Versión 1 del 11 del 09 del 2018. Versión 3, depreciación por compresiones y sustituciones por componentes. Versión 1 del 14 del 12 del 2017. Transferencias no monetarias. Es la ejecución de los establecimientos en convenio y mediante acta suscrita por partes. También no están obligadas a aplicar esta guía, sin embargo podrá tomarla como referencia profesionales en circunstancias similares. Cumplimiento de las condiciones asociadas a las transferencias. En consecuencia, no están obligadas algunas entidades a aplicar la guía, sin embargo podrán tomarla como una referencia para ejercer un juicio profesional y similar a las expuestas. No cumplimiento de las condiciones asociadas a las transferencias. Esto quiere decir que se debe hacer un comunicado a la alcaldía donde es exigible la restitución del inmueble a la fecha, en condición el procedimiento de la liquidación del convenio estipulado. Guía de aplicación número 2. Inversiones de administración de liquidez en título de deuda. Es un objetivo ejemplificar el tratamiento contable por el reconocimiento y medición de las inversiones de administración y liquidez. Se utilizan instrumentos de deuda conforme lo establecido en el marco normativo, puesto que en algunas entidades no cumplen totalmente con la inversión y administración de liquidez de unos títulos de unas deudas de aquellos inversionistas. Guía de aplicación de depreciación por componentes y sustitución de componentes. Un objetivo de la guía es ejemplificar el reconocimiento de medición en un elemento de propiedades, planta, equipo que tienen componentes, así como el tratamiento contable de dichos componentes conforme con el marco normativo, y se presentan elementos de depreciación. La doctrina contable pública. La doctrina contable pública compilada es el mecanismo mediante el cual la Contaduría General de la Nación pone a disposición de sus múltiples usuarios los pronunciamientos que efectúa sobre la interpretación de las normas contables expedidas por el organismo regulador y a partir de las consultas elevadas por las entidades circunscritas al ámbito de aplicación del régimen de contabilidad pública.
y otros interesados en la contabilidad pública, con el propósito de que les sirva como referente, guía o material de consulta, según sean los interesados o propósitos de cada quien. Clasificación de la doctrina contable pública. La doctrina contable pública surge con la expedición por parte de la Contaduría General de la Nación de conceptos de carácter vincular que orientan a las entidades contables públicas en la interpretación de la normativa contable expedida por la Contaduría General de la Nación. La taxonomía determina y define los criterios básicos requeridos para la adecuada compilación de la doctrina contable pública, expedida por la Contaduría General de la Nación. Los criterios básicos corresponden a los elementos centrales que orientan el proceso de búsqueda para tanto usuarios internos como externos consulten la doctrina contable pública. El marco normativo indica que hace parte del régimen de contaduría pública al que pertenece la entidad o problema consultado y en esa misma consulta puede presentarse el desarrollo de uno o más marcos normativos. Actualmente se pueden identificar los siguientes. Doctrina contable del periodo vigente, la cual está actualizada del 2 de enero hasta el 30 de junio del 2021. El marco normativo de las entidades de gobierno corresponde al conjunto de normas aplicables por las entidades cobijadas por la resolución número 533 del 2015 y sus modificaciones, entre otras, las introducidas por la resolución número 425 del 2019 y la resolución número 218 del 2020, por las cuales se modificó el anexo de la resolución número 533 del 2015 en lo relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno, y la resolución número 167 del 2020, mediante la cual se modificó el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera del marco normativo para las entidades de gobierno. Asimismo, la Contaduría General de la Nación incorporó mediante la resolución número 620 del 2015 el Catálogo General de Cuentas, que es utilizado por las entidades de gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera. Marco normativo para las entidades del gobierno. Procedimientos contables. En los procedimientos contables de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, extrajudiciales y embargos sobre las cuentas bancarias. En este se maneja la versión 2 del 2 de junio del 2021, que es la última publicada. Y aquí desarrolla el procedimiento contable que se debe realizar por parte de las entidades del gobierno para registros como demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, derecho a reembolso relacionado con los anteriores procesos y embargo. En este demuestra el registro contable a seguir dependiendo de la causa, ya sea a favor o en contra de la entidad. Para el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros gestionados a través de entes gestores, tenemos la versión 1 del 29 de diciembre del 2020. El sistema integrado de transporte masivo de pasajeros, en sus siglas SITMP, es el conjunto de operaciones asociadas a activos o pasivos para satisfacer la necesidad de transporte en áreas urbanas, metropolitanas o de la región, ya sea de manera terrestre, férrea o de cable aéreo. En este procedimiento demuestra los pasos a seguir para la contabilización o para el registro contable de las fuentes de financiación, inversiones de activos, recaudos y gestión, entre otros. Pasivo pensional y recursos que lo financian. Esta es la versión 2 del 3 de diciembre de 2020. En este procedimiento detallan los registros contables a partir de ciertos hechos económicos derivados del tema pensional, como lo son el cálculo actuarial de pensiones, el plan de activo para beneficios postempleos que estén relacionados con las pensiones, las cuotas partes de pensión por cobrar y por pagar, los bonos o cuotas partes de bonos pensionales, el reintegro y retroactivos, y entre otros. Para el procedimiento contable de recursos del Sistema General de Regalías,
Esta es la versión 1 del 30 de noviembre del 2020. En este relación del procedimiento contable en cuanto a hechos económicos relacionados con la liquidación, recaudo y transferencia de las regalías al Sistema General de Regalías, en sus siglas SGR, la distribución y redistribución de recursos, ejecución y pago de proyectos de inversión, así como el reintegro de recursos de regalías al SGR, los recursos destinados al ahorro pensional territorial, etc. La entidad territorial beneficiaria para el tema de las regalías puede ser departamento, municipio o distrito. El procedimiento contable para los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, esta es la versión 3 del 30 de octubre del 2020. Aquí definen los procedimientos realizados por las entidades del gobierno a los hechos económicos para el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSS, entidades promotoras de salud, EPS, ya sea como en el tema de régimen contributivo, régimen de recursos destinados a entidades territoriales o fondos de salud descentralizados, los recursos para financiación de salud a favor del ADRES y otras destinaciones. En cuanto al proceso contable, los recursos que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones transfiere a los operadores públicos del servicio de la televisión, esta es la versión 1 del 14 de octubre del 2020. En este, pues, detallan los registros contables que debe efectuar el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este es el Fondo Único TIC, el operador público del Servicio de Televisión Nacional, Radio Televisión Nacional de Colombia, en sus siglas RTVC, en cuanto a la asignación y ejecución, legalización y devolución de recursos y rendimientos financieros.